Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar de la función de medida de corriente continua con una pinza amperimétrica. Por ejemplo, para medir la corriente continua si trabajáis con equipos tales como baterías, rectificadores, cargadores, buses de continua, sistemas de alimentación ininterrumpida, etc. Por tanto, si eres instalador eléctrico o técnico de mantenimiento y vas a trabajar en este área, este vídeo te puede resultar útil. Recuerda que después de ver el vídeo puedes darle un like si te ha gustado y también puedes suscribirte para ver más vídeos de instrumentación en el futuro. Para medir corriente continua podemos utilizar una pinza amperimétrica, pero debéis tener cuidado porque no todos los modelos de pinzas amperimétricas miden corriente continua. Si tenéis una pinza sin esta función, solo para corriente alterna, no podrás medir la corriente continua. Por ejemplo, la pinza Fluke 369 FC es una pinza para la medida y registro de corrientes de fuga a tierra y no está pensada para medir corriente continua. Sin embargo, una pinza como la Fluke 376 FC puede medir corriente continua hasta 1000 amperios. Igualmente, la pinza Fluke 325, más pequeñita, puede medir corriente continua hasta 400 amperios. La pinza Fluke 376 FC tiene tres posiciones en el mando rotatorio para medir corriente. Una primera para medir corriente alterna hasta 1000 amperios con la mordaza rígida. También tiene una posición llamada iFlex A, en la cual puede medir corriente alterna hasta 2500 amperios con la sonda flexible que se puede acoplar en las entradas de banana en la parte inferior de la pinza. Desgraciadamente, la tecnología Rogowski de las sondas flexibles no permite la medida de la corriente continua. Finalmente, podemos poner el mando rotatorio en la posición de medida de corriente continua y, como podéis ver en dicha posición, aparece el símbolo de corriente continua y la palabra 0 en amarillo, cosa que no aparecía en las posiciones de medida de corriente alterna. En esta posición, la pinza mide la corriente continua a través de la mordaza rígida. A pesar de que es evidente, para medir la corriente continua no se deben abrazar los cables de positivo y negativo simultáneamente, ya que al tener sentidos contrarios los campos magnéticos generados por los cables se pueden anular entre sí, dando lugar a una medida incorrecta de la corriente. Imaginémonos ahora que vamos a medir la corriente que proporciona una batería. Encendemos la pinza y colocamos el mando rotatorio en la posición de medida de tensión alterna y vemos que marca 0,0 amperios. Ahora, como sabemos que para medir corriente continua hay que hacerlo en la posición correspondiente a corriente continua, giramos el mando. Sorprendentemente, la pinza, sin ningún cable en la mordaza, mide unos 0,6 amperios. Sorprendidos, volvemos a la posición de corriente alterna y vemos que nuevamente mide 0,0 amperios. Volvemos a la posición de corriente continua y nos vuelve a dar en torno a 0,6 amperios. ¿Qué es lo primero que pensamos? Que la pinza está mal. Si no, ¿por qué en alterna mide 0,0 amperios y en continua mide unos 0,6 amperios? La respuesta a esta pregunta nos la da la indicación que aparece en dicha posición de medida del mando rotatorio, donde podemos ver la indicación 0 en amarillo y que sirve precisamente para poner a 0 el valor medido de la corriente continua sin abrazar ningún cable. Esta operación de hacer el 0 se debe realizar cada vez que reiniciemos la pinza o cambiemos el mando rotativo de posición. Pero, ¿por qué esta diferencia entre la medida de alterna y continua? ¿Por qué no aparece la opción de 0 para la medida de corriente alterna? La respuesta viene dada por la diferencia de tecnología usada para la medida de la corriente alterna y la corriente continua. Para medir corriente alterna, una pinza normal utiliza una especie de bobina alojada en la mordaza, que actúa como un transformador, mientras que para la medida de corriente continua se utiliza un sensor de efecto Hall tal como se muestra en la imagen. A la izquierda podemos ver una pinza que solo mide corriente alterna y a la derecha una pinza que mide corriente alterna y corriente continua. En esta otra imagen podemos ver el interior completo de una pinza de corriente alterna y corriente continua. En las pinzas tradicionales de solo alterna, el entrehierro de la bobina debe hacer contacto entre sí al cerrarse la pinza. Por ejemplo, en la imagen de la derecha
podemos ver el núcleo metálico de ambas mordazas de la pinza 369FC que no mide corriente continua. En las pinzas de efecto Hall se debe tener cuidado con el punto donde se cierra la mordaza, ya que normalmente es ahí donde se sitúa el sensor de efecto Hall. Existe una pequeña brecha donde se encuentran las puntas de las mordazas de una pinza amperimétrica de efecto Hall, lo que crea un espacio de aire que el campo magnético debe atravesar. Esta brecha limita el flujo magnético para que el núcleo no se pueda saturar. En las pinzas de efecto Hall, en esa brecha que he mencionado y que está cubierta por una fina capa de plástico moldeado, se encuentra precisamente, como hemos comentado ya, el conocido sensor de efecto Hall, que es un transductor que varía su tensión de salida con los campos magnéticos. En este caso, el campo magnético del cable que se está midiendo. Su finalidad, por tanto, es medir el flujo magnético de forma directa. La tensión de salida de este sensor se amplifica y se procesa para representar la corriente que fluye a través del conductor que se encuentra en el interior de la mordaza de la pinza. Ahora ya sabemos cómo miden las pinzas de corriente continua y en particular que el sensor de efecto Hall que utilizan es sensible a los campos magnéticos variables, pero también estáticos. Es hora de responder a la pregunta inicial. ¿Por qué en nuestro caso la pinza medía unos 0,6 amperios sin estar conectada a ningún cable? Y la respuesta se encuentra en el interior de la Tierra, ya que ésta genera un campo magnético que, por ejemplo, sirve para orientarse con una brújula, pero que en el caso de las pinzas de corriente continua da lugar a una medida inicial sin estar conectada a ningún cable. Por este motivo, estas pinzas, en la medida de corriente continua, requieren que se haga el cero de la lectura antes de tomar una medida, para de esta forma eliminar o compensar los campos magnéticos del entorno, en especial el de la Tierra, diferentes al que genera el cable del cual queremos medir su corriente. Dicho esto, por supuesto, se debe tener cuidado de no acercar imanes a la mordaza, ya que como vemos afecta a la medida del sensor de efecto Hall. Para terminar, os quiero recordar que muchas pinzas amperimétricas de Fluke disponen de memoria interna para registrar hasta 65.000 lecturas y gracias a la app gratuita Fluke Connect se puede programar el tiempo de registro, el periodo de promediado, descargar los datos y enviarlos a un PC, por ejemplo. Por lo que es una herramienta muy útil para registrar tendencias o capturar problemas aleatorios. Por ejemplo, la pinza Fluke 376FC dispone de esta funcionalidad. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, puedes darle un like y suscribirte a este canal para estar al tanto de nuevos vídeos. Muchísimas gracias.